A ver, imagina por un momento esto. Los jueces que llevan uno de los juicios más importantes y mediáticos del país están al mismo tiempo acusados de formar una organización criminal. Y ahora piensa que quien les acusa no es una persona cualquiera. Es la misma institución que ejerce la acusación en ese juicio que están presidiendo. Suena un nudo imposible, ¿verdad? Pues hoy vamos a intentar aclarar este lío, este monumental enredo de acusaciones en la cúpula de la justicia española. Partimos de un comunicado público, de una de las personas en el centro de la historia, y la misión es entender qué está pasando, quién es quién y, sobre todo, qué nos dice esto del sistema. Es que el planteamiento de partida ya es extraordinario. No hablamos de una simple disputa legal. Lo que describe la fuente es un choque frontal, un choque de trenes institucional. Por un lado, tienes al ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, a los procuradores, al propio Ministerio de Justicia. Y por el otro, a magistrados de los tribunales más altos, incluido el Supremo. Y todo, como veremos, nace de un detalle que parece casi absurdo. Vale, pues empecemos por ahí, por el principio de todo. Porque según la fuente que manejamos, esto no empieza en un gran despacho del Tribunal Supremo, sino con un accidente de tráfico en Elche. Un ciudadano es acusado en un atestado policial por un accidente que, según ese papel, ocurrió un día 22. Hasta aquí, todo normal, ¿no? Y aquí es donde la normalidad salta por los aires. Porque el dato que lo cambia todo es que la supuesta víctima de ese accidente ingresó en el hospital el día 21, es decir, un día antes de que, en teoría, ocurriera el accidente. Y no es una suposición, la fuente es muy clara. El Hospital General Universitario de Elche da un certificado que asegura que no hay errores en sus sistemas, que el ingreso fue el día 21. Mientras el atestado de la Policía Local de Elche insiste, el suceso fue el 22. Es una contradicción del libro. O sea, es físicamente imposible. Una persona no puede ingresar en el hospital por las lesiones de un accidente que todavía no ha ocurrido. La conclusión del denunciante entonces es, bueno, es evidente. La denuncia tiene que ser falsa. Pero de ahí a una querella contra 22 magistrados del Supremo, hay un trecho enorme. ¿Cómo se conecta ese accidente en Elche con la cúpula judicial? El puente es el propio sistema. El ciudadano, con esta prueba que parece irrefutable, va al ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Y no va a contratar un bufete de lujo, ¿no? Va a pedir justicia gratuita. Un momento, para quien no lo sepa, ¿qué implica exactamente la justicia gratuita? ¿Es solo que te asignan un abogado y ya está? Es mucho más que eso. Es un mecanismo que garantiza la defensa a quien no puede pagarla. Sí, pero no es automático. Para que se conceda, una comisión de juristas del propio Colegio de Abogados tiene que analizar el caso y decir, oye, esto es sostenible, aquí hay base para litigar. Y según la fuente es justo lo que pasa. La Comisión de Justicia del Colegio estudia los documentos, el informe del hospital, el atestado, y concluye que hay materia para actuar. Así que le asignan abogados y procuradores de oficio. El caso deja de ser la lucha de un individuo, pasa a tener el respaldo de una institución clave. Vale, el Colegio de Abogados le da el visto bueno. Eso ya es un paso importante. Pero es que hay un segundo paso, que es todavía más potente. La fuente lo subraya mucho. A continuación, entra en juego el Ministerio de Justicia. El propio gobierno, a través del ministerio, revisa el caso, lo ve viable y pone dinero público para que el procedimiento siga adelante. Esto le da una legitimidad enorme. Ya no es la cruzada de un ciudadano, es una acción con el sello del Poder Ejecutivo. La fuente argumenta algo muy potente. Si no hubiera una base sólida, financiar esto con dinero público sería malversación. Entendido. O sea, el Estado, a través del Ministerio de Justicia, está financiando una acción legal que nace de una presunta denuncia falsa. Y supongo que las acciones que se emprenden no son contra el otro conductor. No, en absoluto. Las querellas que se interponen, con el respaldo de estas dos instituciones, van dirigidas contra los jueces y magistrados que fueron archivando el caso original. Y las acusaciones son de una gravedad extrema. Hablamos de prevaricación y de presunta organización criminal. Has mencionado prevaricación. Para los que no somos abogados, ¿qué es exactamente? ¿Es simplemente que un juez se equivoca, que toma una mala decisión? Es mucho más grave. La prevaricación no es cometer un error. Es dictar una resolución que sabes perfectamente que es injusta y hacerlo a sabiendas, a propósito. La clave es la intención. Por eso es una de las acusaciones más serias que se le pueden hacer a un juez. Ataca el corazón de su función,
la imparcialidad. Acusar a 22 magistrados de esto es, en esencia, decir que hay un grupo en la cúpula judicial que actúa de forma coordinada y deliberadamente injusta. Aquí hay algo que se me escapa. Si yo te acuso a ti de algo tan grave, ¿lo normal no sería que lo decidiera un tercero? Porque eso de presentar una querella contra un juez y que sean él o sus compañeros de sala quienes la archiven, suena a que el sistema tiene un agujero de seguridad gigantesco. Pues esa es exactamente la paradoja que describe la fuente. Las querellas contra los magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional se presentan ante esos mismos tribunales. Son, en la práctica, juez y parte. Y el resultado, según el comunicado, es siempre el mismo: archivo sistemático. Pero aquí es donde el choque institucional se vuelve fascinante. No acaba ahí. ¿Qué ocurre entonces? ¿Se rinden? Todo lo contrario. Se crean dos bloques enfrentados. En el bloque 1 tienes al Colegio de Abogados, los procuradores y el Ministerio de Justicia. Cuando los magistrados archivan la primera querella, este bloque no se detiene. Consideran que esa decisión de archivar es, en sí misma, otra presunta prevaricación. Así que responden interponiendo nuevas querellas contra los magistrados que archivaron la anterior. Se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Exacto. Y en el otro lado, en el bloque 2, están los magistrados que insisten en que no hay caso y lo archivan una y otra vez. Lo crucial, según la fuente, es que este enfrentamiento constante, esta insistencia por parte de instituciones tan relevantes, genera lo que el texto llama una duda razonable. Una duda que mueve a sospechar sobre los magistrados querellados. Y esa sospecha es la pieza clave para entender la parte más increíble de esta historia. Porque por si el lío no fuera suficiente, todo este conflicto acaba salpicando a uno de los juicios más importantes del momento. Efectivamente. Resulta que varios de los magistrados que están en esa lista de 22 querellados, la fuente menciona a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, a Ana María Ferrer, son los mismos que forman parte del tribunal que está juzgando al fiscal general del Estado. Espera, a ver si lo entiendo bien. ¿Me estás diciendo que el Colegio de Abogados de Madrid, que es la institución que acusa al fiscal general del Estado en ese juicio, es la misma que, a la vez, está impulsando querellas que acusan a los jueces de ese tribunal de ser una organización criminal? Es que si es así, es una situación imposible. No sé ni cómo se puede celebrar ese juicio. Y aquí es donde la situación se vuelve casi surrealista. Pensemos en esto. La misma institución, el Colegio de Abogados, está por un lado acusando al fiscal general y por otro, con dinero público del Ministerio de Justicia, está acusando a los jueces que juzgan a ese fiscal de cometer delitos gravísimos. Es un círculo perfecto de desconfianza. El sistema se está, en esencia, demandando a sí mismo en un bucle. ¿Y qué consecuencias tiene eso para el juicio al fiscal general? La fuente argumenta que lo invalida por completo. El argumento es que esos jueces no pueden juzgar con la imparcialidad que exige la ley la tutela judicial efectiva si están bajo una sospecha tan grave promovida precisamente por la parte acusadora. La lógica es aplastante. ¿Cómo vas a ser imparcial con una institución que te está llamando criminal en otro procedimiento? Además, la fuente señala algo muy concreto. Acusa al decano del Colegio de Abogados, a Eugenio Ribón, de no haber puesto este hecho en conocimiento de la sala. De haberse sabido, podría haber llevado a la recusación de los magistrados. ¿Qué es la recusación? Es el mecanismo legal que permite apartar a un juez de un caso cuando hay dudas fundadas sobre su imparcialidad. Si un juez tiene un interés personal, una enemistad o, como aquí, está siendo acusado por una de las partes, se le puede pedir que se aparte para garantizar un juicio justo. Según la fuente, esto era un motivo de recusación de manual que se habría ocultado. O sea, que tenemos un choque de trenes, un juicio al fiscal general en el aire y en medio una batalla por el relato, por quién tiene la razón. Exacto. Y la fuente denuncia la narrativa que, según dice, se intenta imponer desde el Poder Judicial. Menciona una información de Economist and Jurist que cita fuentes del Supremo y que despacha todo el asunto como la obra de un justiciable insatisfecho. Es una forma de reducirlo todo a la obsesión de una sola persona. Pero esa narrativa choca frontalmente con los hechos que hemos descrito.
No es un individuo, son instituciones públicas. Precisamente, el autor del comunicado desmonta ese relato con facilidad. No es un particular quien actúa formalmente, es el Colegio de Abogados el que interpone las querellas y es el Ministerio de Justicia el que lo financia. La acusación tiene un peso institucional que esa narrativa del justiciable insatisfecho intenta, según la fuente, borrar del mapa. Y en medio de esa batalla, el texto que analizamos señala una contradicción que califica de extraña, una que involucra al magistrado Manuel Marchena. Sí, este es un punto que deja perplejo. Resulta que el mismo Colegio de Abogados de Madrid, que a través de sus letrados de oficio está acusando a Marchena de prevaricación y organización criminal, invitó a ese mismo magistrado con todos los honores a presentar un libro en su propia sede. Eso no tiene ningún sentido. Si crees que una persona lidera una trama criminal dentro de la justicia, ¿lo invitas a un acto en tu casa? Es la pregunta que lanza la fuente. Cuestiona la coherencia de la institución. Por un lado, se erige en defensora de la justicia, pero por otro, agasaja a un magistrado al que acusa de los delitos más graves para un juez. El comunicado lo interpreta como una señal de favoritismo o condescendencia, como un doble juego que le resta credibilidad. Con todo este panorama de acusaciones cruzadas, bucles imposibles y contradicciones, el autor del comunicado termina con un llamamiento final que suene casi desesperado. Sí, es una petición directa a los funcionarios públicos limpios, a la gente que está dentro del sistema y ve cosas que no funcionan. Les pide que denuncien las corruptelas que conozcan. El texto reconoce el miedo que pueden tener, las represalias, lo difícil que es señalar a compañeros o superiores en una estructura tan cerrada. Pero el argumento es que si esa gente honesta no da un paso al frente, la degradación de las instituciones es inevitable. Es un llamado a la responsabilidad para salvar el sistema desde dentro. En resumen, lo que empezó con un parte de accidente con las fechas valladas ha escalado hasta un choque institucional sin precedentes, dejando al descubierto una posible grieta enorme en el sistema judicial. Un conflicto que, según la fuente, siembra dudas más que razonables sobre la imparcialidad en un juicio clave, el del fiscal general, y que pone sobre la mesa si los mecanismos de control del Poder Judicial funcionan como deberían. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. La fuente se centra en los mecanismos legales, en las querellas, en el choque de poder, pero plantea una pregunta mucho más amplia. Cuando los sistemas de control de una institución, como la justicia, parecen entrar en un bucle en el que los acusados son sus propios jueces, ¿qué vías reales quedan para exigir responsabilidades? Y sobre todo, ¿qué revela sobre la salud democrática de un país cuando sus instituciones más importantes, en lugar de controlarse, entran en una guerra tan abierta y aparentemente irresoluble entre ellas?